Escobedo, ¿qué está pasando con los padres de familia, de los niños afectados? Que hemos visto, por ejemplo, a la organización, la Asociación de Colegios Particulares, pues luchar denodadamente contra estos libros de texto, pero no sabemos qué está pasando con las miles de padres de familia, las miles de madres de familia en Coahuila. ¿Qué van a hacer o qué plantean en torno de esta circunstancia? ¿Van a dejar que sus hijos pues sean rehenes de esta disputa pues política que encabeza el gobernador, o se está preparando algo al respecto? Y hay que reconocerlo que pues sí hay inquietud respecto a los contenidos de los nuevos libros de texto, pero esa inquietud es alimentada por esta terrible desinformación que hay en las redes sociales, que hay en las televisoras, que de alguna manera por cuestiones que todos sabemos, políticas y económicas, pues están generando esta incertidumbre y esta desinformación. A mí me gustaría, antes de darte respuesta a lo que piensan los padres de familia de los niños aquí en Coahuila, que tenemos que revisar el debate polémico de los nuevos libros de texto. Mira, nosotros reconocemos que efectivamente hay algunos errores, pero son errores perfectibles, son errores que siempre han estado presentes y que gradualmente se van corrigiendo poco a poco. Pero de eso a prohibirlos, a romperlos y hasta quemarlos, como algunas voces dicen por ahí, pues es un despropósito, es una irracionalidad, es una locura, diría yo. Hay un asunto también muy importante que no debemos de perder de vista. Efectivamente hay una crítica respecto a esta perspectiva de género que manejan los nuevos libros de texto. Pero a mí me gustaría decirle a tu público, a tu auditorio de Sin Censura, que tenemos un país donde hay miles de feminicidios y todos o muchos de ellos relacionados con las cuestiones de la sexualidad. Tenemos infinidad de adultos que violentan a niñas y a niños todos los días. Te doy un ejemplo. En el estado de Durango, que es nuestro vecino y con el que compartimos muchas cosas en esta región lagunera de Coahuila y Durango, en lo que va del año, en 8 meses, hay 256 denuncias de abusos sexuales de adultos contra niñas y niños. Dicen los especialistas que por cada una denuncia hay 3 que no se denuncian. Entonces estamos hablando de cerca de 1,000 abusos sexuales de adultos a niños y niñas en lo que va del año en el estado de Durango, que tiene apenas una población de 1.6 millones de habitantes. Por eso considero pertinente que una enseñanza de la sexualidad correcta se puede convertir en una forma de protección para las niñas y los niños en contra de esta violencia. La invisibilidad, no olvidemos, Luis Guillermo, que la invisibilidad de la violencia lo único que genera es precisamente más violencia. Y por último, me gustaría mencionar este tema tan recurrente de que estos libros nos llevan al comunismo. Esa es una narrativa vieja, es una narrativa rancia. Si nosotros revisamos la historia, en 1917, cuando se instaura o cuando se proclama la Constitución en Querétaro, estos mismos grupos conservadores minoritarios aquí en México en este momento se opusieron a la educación laica para nuestro país. Esos mismos se opusieron en 1936 a la educación socialista. En los 2 casos decían que esta educación nos iba a llevar al comunismo y no pasó nada. En 1959, con
en el gobierno de Adolfo López Mateo y con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, estos mismos se opusieron a los libros de Torres Bodet. Es decir, ellos siempre han estado opuestos a la liberación del pensamiento de las clases más marginadas, de las clases más pobres. Por eso ahorita no me extraña. ¿Qué dicen los padres de familia acá en Coahuila? Hemos estado haciendo algunas asambleas, hemos estado visitando grupos de padres de familias en colonias, en ejidos, para preguntar su pulso, su punto de vista. Y efectivamente ellos nos dicen que hay muchos rumores en la televisión, en las redes, pero ellos me contestan de manera clara cuando yo les hago la pregunta: ¿y ustedes creen eso? Y la respuesta de ellos dice: mire, profesor, aquí ven mucho más cosas los niños que no se puede comparar a las cuantas hojas que ven en los libros. Pero lo más importante, Luis Guillermo, lo que está en los libros de texto, todavía falta el filtro y la caracterización que los maestros le van a dar al trabajarlos en las aulas con los niños. Es decir, el contenido de los libros como herramienta solamente de apoyo todavía debe de pasar por el filtro que la cosmovisión, la perspectiva, la esperanza y la forma y los juicios de valor que tienen los maestros le van a dar al contenido. Por eso yo me parece sincera y honestamente que esta lucha en contra de los libros de texto gratuito es una lucha sin razón. Es una lucha porque están dejando de lado la gran contribución que tienen los maestros como mediadores del contenido cuando lo llevan al proceso enseñanza-aprendizaje. Además, termino diciéndote que el nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana le otorga un empoderamiento muy grande a los maestros para que ellos sean autogestivos, para que ellos tengan la capacidad de hacer mediaciones, para que ellos tengan la capacidad de hacer ajustes, para que ellos tengan la capacidad de adaptar los contenidos de aprendizaje del programa sintético, los contenidos de aprendizaje que vienen ahora en forma de proyecto en los libros de texto y lo adecúen a las circunstancias de nuestros alumnos. Hay que tener fe, hay que tener esperanza en el Magisterio Nacional porque seguramente ellos van a dar la última palabra. Pues ahí